Muy buenas tardes con todos. Vamos a iniciar con la ponencia Primeros Auxilios Psicológicos a cargo del licenciado Alfredo Fernando Briones Muro. Licenciado en Psicología, egresado de la Universidad San Martín de Porres, especialidad en Psicoterapia Cognitivo-Conductual de la Universidad Federico Villarreal, maestría en Ciencias de la Comunicación con mención en Psicología Educativa y Valores Cristianos en la Pontificia Universidad Católica Americana, diplomado de Atención Integral en Enfoque en Salud Familiar y Comunitaria en MINSA, diplomado en Salud Ocupacional, diplomado en Neurociencias Aplicadas a la Pedagogía, diplomado para Perfeccionismo para Profesionales de Educación, diplomado en Teología, brigadista de Intervención Inicial en Emergencias y Desastres del MINSA, miembro de la Brigada Especializada en Salud Mental y Acompañamiento Clínico, miembro de la Sociedad Peruana de Psicología en Emergencias y Desastres, miembro de la Asociación Nacional de Licenciados FAP, los Comandos del Aire, miembro de la Asociación, conciliador extrajudicial especializado en familia del Ministerio de Justicia y Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, MINDES, miembro de la Comisión de Dignidad Humana de la Diócesis de Lurín, miembro de la Red por la Niñez y Adolescencia de Lima Sur, Comisión de Dignidad Humana de la Diócesis de Lurín, y psicólogo de la Defensa Parroquial San Pedro el Pescador de Lurín. Actualmente labora en el Centro Materno Infantil Juan Pablo II en Villa El Salvador como psicólogo responsable del área de psicología. Buenas tardes, licenciado Briones. Damos pase para que pueda iniciar con su capacitación. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Qué gusto reunirme en esta tarde y poder brindar un tema bastante importante y quizás a la hora de mencionar algunos aspectos en cuanto a una trayectoria profesional, cuando brindamos primeros auxilios psicológicos, es una visión que se tiene en cuanto al sentido de humanidad, el perfil o las características personales de alguien que desea brindar una primera ayuda humanitaria, pues obviamente tiene que ir encajando no solamente en conocimientos teóricos, sino también tiene que encajar dentro de un contexto de lo que son las características humanas para poder empatizar con las personas y acercarnos a poder fortalecer los aspectos que requiere ante una situación de emergencias o desastres. Y bien, entonces vamos a tratar de ver este tema. Eh, importante reconocer que cuando hablamos de primeros auxilios psicológicos, pues se tiene que considerar los, los efectos psicosociales de una emergencia o un desastre que van a estar determinados prioritariamente en las características de dicho evento, ¿ya? Entonces, cada evento tiene unas particularidades, ¿ya? Y también las vulnerabilidades previas de las personas y sus comunidades. Muchas veces vemos las reacciones de las personas, cómo se van dando de acuerdo a esas particularidades. Puede ser su etnia, puede ser sus costumbres, puede ser su contexto familiar básico, un contexto nuclear básico, un contexto nuclear bastante extenso. Entonces son unas características muy propias. Y en cuanto a los eventos, pues pueden ser eventos muy súbitos, pueden ser eventos naturales, en fin, todas esas circunstancias van a tener una connotación importante en la medida de la afectación de las personas, ¿no? Entonces, la historia de la vida, nosotros cuando trabajamos con las personas solemos hacer una anamnesis o una entrevista que nos sirve de una recogida de datos en el momento que iniciamos esa intervención y nos brinda un panorama de cómo es la persona. Entonces, estas características van a sumar, van a hacer mucho para que nosotros podamos generar una intervención adecuada en cada una de las personas en las cuales vayamos a intervenir, ya que todas las personas que puedan ser expuestas a la misma situación adversa no van a reaccionar de la misma manera y sus necesidades también van a ser diferentes, no menos importantes, pero obviamente que no van a ser similares o tan iguales. ¿Mm? Entonces, también es importante
en el historial de las personas, haber recogido quizás un dato o más o menos a través de ese diálogo, considerar en qué medida hubieron algunos eventos anteriores, ¿no? Cuando nosotros viajamos o vamos, por así, a la selva, en la selva las inundaciones son frecuentes a veces. Si vamos al norte del país, igual, ¿no? Los desbordes de los ríos que vemos en las noticias, entonces son personas que ya están expuestos a eso. Si vamos aquí nomás a Lima, a la zona de Chosica, ¿no? Santa Eulalia, toda esa zona, sabemos que los desbordes de los ríos son frecuentes, ¿no? Por diversas condiciones. Hay algunos deslizamientos también que se van a ver. Entonces, estas personas ya tienen un repertorio de algunas experiencias previas y obviamente su capacidad de respuesta va a ser diferente. Eso no quiere decir que no sientan, que no tengan temores, que no se generen incertidumbres, sí lo van a tener, pero van a saber manejar quizás de una mejor manera. O la contraparte son personas que se van a poner demasiado sensibles a las situaciones que se puedan dar. Entonces, eso también es importante reconocerlo. Las características personales, ahí obviamente que interviene toda tu formación, todo tu estilo de vida, cómo has vivido, tu niñez, tu adolescencia, tu juventud, la etapa adulta o adulto mayor, dependiendo de la etapa en la cual tú te encuentres, también va a diferir mucho de otras personas. Lugar donde viven, la intervención en zonas de costa, sierra o selva, el sur o el norte van a ser diferentes. No no por las personas necesariamente, sino también por la geografía de nuestro país, por los eventos que se van a originar y va a ser de una manera pues bastante particular. Hemos hecho intervenciones, ya sea en el sur, Tacna, desborde, deslizamiento de hace algunos años atrás, en la selva, también desborde de ríos, por ejemplo, el río Ponasa, por Picota, por Alfonso Ugarte, en Huaycos, terremotos, en Arequipa también, diferentes, y otras circunstancias pues que se han venido generando, y cuando intervienes, pues las intervenciones se van enriqueciendo en cuanto a manejar las diferentes realidades. Es importante ese tipo de experiencia. ¿Los conocimientos teóricos son importantes? Obviamente que sí, pero tienes que buscar generar una conexión especial entre tus conocimientos, la naturaleza tuya como profesional, tus características también personales, tu capacidad de ponerte en lugar de las otras personas y brindar las mejores acciones para que las personas puedan afrontar esas situaciones estresantes. La condición socioeconómica también, eso te da muchos indicios también, son personas que de pronto tienen algunos mejor información, mejores recursos para salir adelante, de repente están más preparados, de repente si hay un movimiento sísmico, son personas que las estructuras de sus viviendas han soportado de una mejor manera lo sucedido. Si son viviendas que son de material más precario, obviamente sus condiciones, su afectación va a ser diferente también. La etnia originaria también, ¿no? Dependiendo de las características de las personas, sus costumbres, hay personas que afrontan mejor la adversidad, son personas que son muy cercanas, son personas que se reúnen con mayor frecuencia, son personas mucho más expresivas, los lazos afectivos entre los miembros de la familia son más cercanos, el apoyo, la solidaridad, su convivencia más cercana, eso difiere mucho de otras personas, ¿no? Las discapacidades u otras condiciones de las personas también son un aspecto muy importante a tener en cuenta. Eso obviamente que va a marcar un hito o una diferencia en la manera como tú puedas ofrecer los primeros auxilios psicológicos y también la manera de que tú visualices qué podría necesitar esa persona, no para hacer juicios adelantados, sino más o menos para tener una visión, un panorama de cómo va a ir siendo tu primera reacción e impresión ante las personas a las cuales vas a asistir. Entonces, si nosotros le brindamos una connotación de darle forma, conceptualizando una idea de lo que son los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Refieren que es
la asistencia humanitaria y práctica de apoyo emocional a otro ser humano, ¿no? Que estuvo expuesto de una manera muy reciente, muy pronta, a una situación muy estresante, ¿no? Por un evento súbito, algo que ha ocurrido de una manera pues intempestiva y que nadie está preparado al 100% para eso. Y los primeros auxilios son esas acciones no solamente de una intervención, sino de un acompañamiento y como una primera respuesta, ¿ya? Para facilitar el restablecimiento de esa capacidad de las personas para poder afrontar esa situación difícil, diversa, ¿ya? Y motivarlos a una recuperación de una manera gradual a todas las personas que han sido afectadas por esas circunstancias. Entonces, podemos decir que como un objetivo directo y trascendente es atender pues de una manera lo más pronto que pueda, de una manera inmediata, las necesidades mucho más básicas, ¿no? De las personas afectadas, ¿no? Fortaleciendo pues esos recursos que le van a decir a las personas que sí, obviamente puede salir adelante, puedes afrontarlo y puedes verlo de una manera mucho más eficiente, ¿no? Eh, con la aplicación de estos primeros auxilios, buscamos pues reducir ese nivel de estrés muy grande que se produce ante una situación adversa, ¿ya? Buscar también la adaptación en un corto o un mediano plazo. Cuando ocurre una situación adversa, las personas, algunas tienden a generar una situación de confusión, tienden a desorientarse, tienden obviamente a expresar de manera muy efusiva sus reacciones que no los dejan en algunos momentos tomar algunas decisiones de manera adecuada. Entonces, los primeros auxilios psicológicos obviamente conllevan a estar allí, pues de una manera humanitaria, cercana. Muchas personas a veces cuestionan este tema de los primeros auxilios psicológicos, porque dicen, pero tú no puedes hacer nada ya, ¿cierto? ¿Cierto? Algunas personas que son un poco ajenas a la creencia de este apoyo, ¿no? Y que minimizan a veces el trabajo de un profesional de la salud mental, como es el psicólogo, pues obviamente no lo visualizan de esa manera, pero ahí nos percatamos qué importante es reconocer la naturaleza del ser humano y nos lleva esto a analizar. Cuando nosotros vemos a una persona o generamos un acompañamiento ante una pérdida de un ser querido, tus palabras, tus consejos, todo lo que tú le puedas ofrecer, todo no le va a servir, porque la persona te va a decir, no va a revivir mi ser querido, no va a solucionar eso, ¿cierto? Pero qué importante es tu presencia, qué importante es la manera, la actitud, la expresión con la cual tú estés predispuesto a generar un acompañamiento a esa persona. En las experiencias diversas de nuestras intervenciones, ¿no? Eso lo digo con el tiempo que llevo en este tema, pues al despedirte de las personas, ya que las intervenciones en emergencias y desastres a las cuales participamos, tienes que estar al menos de 5 a 7 días como máximo para no lastimarte tú también. Entonces, en ese tiempo hay un relevo. Entonces, cuando tú te retiras, ni siquiera te has percatado de algo que generas en las personas y las personas te agradecen, algunas, no todas. No necesitamos, obviamente, que nos agradezcan, pero las personas te dicen, con ustedes estábamos más seguros, con ustedes nos sentimos bien. Ojalá regresen, ojalá que las personas que vengan también sean como usted. Entonces, las personas buscan en algún momento un grado de seguridad, de fortalecer sus acciones, motivarse a través de una compañía que les genere seguridad. Entonces, eso es muy importante para que fortalezcan ellos mismos esa confianza en que sí pueden superar esa situación difícil. Entonces, eso es algo muy importante. Por eso se habla de una asistencia humanitaria. Y humanitaria no solamente llevar víveres, cualquier persona te puede llevar víveres. Hay acciones en las cuales acompañamos nosotros cuando nos convocan, ¿no? Para poder ir a diferentes partes del Perú a hacer esas acciones humanitarias, que es llevar recursos que no poseen esas personas y no necesariamente en situaciones de emergencias
y desastres, ¿ah? Porque hay acciones humanitarias que realiza el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y convoca a instituciones como el MINSA, Salud, ¿no? Nos encontramos en ese trajinar de actividades con instituciones como la Sanidad de las Fuerzas Armadas, el Hospital Perú de Salud, estamos nosotros con la brigada del MINSA y se lleva obviamente medicamentos, se lleva víveres, se lleva abrigo, dependiendo la situación en la cual nosotros queramos o nos han convocado para poder asistir a esa población. Y eso ayuda muchísimo. Entonces, por eso acompaña la parte de brindar algo que necesite esa población, ya sea obviamente de cubrir sus necesidades básicas de alimentación, ¿no? De abrigo, necesario de acceso a la atención en salud en general y obviamente las personas se van a sentir mucho más seguras. Humanicemos, siempre decimos, humanicemos lo que hacemos. No solamente es un dar, no solamente es un llevar y entregar, sino es realmente a esas personas considerarlas como tal, como seres humanos que están pasando momentos difíciles y tu acción va a generar una afinidad muy grande con esas personas y vas a poder hacer no un trabajo, sino realmente una acción humanitaria. Bien, importante también nosotros llevar a ver quiénes, quiénes pueden realizar. Por eso con este preámbulo, que no solamente es decirlo, sino que las personas, quien pueden realizar los primeros auxilios psicológicos, en una primera instancia se habla de personas voluntarias, de voluntarios. En un momento que surge algo, los voluntarios siempre están prestos allí. Y los voluntarios tienen características muy importantes, muy especiales. Dicen que el voluntario es una persona que no tiene comparación con otras personas. El voluntario te pone muchas cosas que obviamente en otras personas no las encontrarías. El voluntario presta realmente su atención, su tiempo, su dedicación, se dedica a ayudar a las personas. Entonces, ese tipo de personas tienen un valor muy importante y van a realizar un trabajo de una manera bastante excepcional, cumpliendo justamente, ¿no? Esas premisas que les he venido diciendo en algún momento que son importantes. Entonces, las personas voluntarias que les nace hacerlo y dedican su tiempo y sus momentos para poder ofrecerlo a las personas. Agentes comunitarios que llevamos ingresando una parte mucho más formal, siempre en algunas localidades hay agentes comunitarios, ¿ya? Que es muy importante. También los promotores de salud, y otros profesionales que son importantes. Esto. De preferencia serían las personas que hayan tenido algún tipo de capacitación. Pero también aquí hay una necesidad y hay una situación que tenemos que analizarla. Todos nosotros deberíamos saber, por decirlo, saber de primeros auxilios en general, médicos o en cuanto a la salud física. Ocurre alguna situación en casa, un corte o una situación de mucho más eh, importancia, pues todos deberíamos tener la capacidad de poder responder a eso y hasta que llegue la ayuda o yo pueda transportar o llevar a la persona a un establecimiento de salud, tendríamos que todos tener conocimientos básicos sobre los primeros auxilios. Entonces, eso ayudaría mucho. Igual, en los primeros auxilios psicológicos, lo importante es que todos tengamos esa preparación, esos conocimientos para poder intervenir. Y no es más complejo, sino que lo que se reconoce y se busca que al tú generar estos primeros auxilios psicológicos, no te lastimes, no te dañes. Algunas personas consideran que a veces hacer una intervención en primeros auxilios psicológicos es de pronto decir, bueno, sí, con la persona ella me contó su historia, yo le conté la mía, nos pusimos a llorar, nos abrazamos, nos quedamos dormidos, llorando. Eso no es una intervención de primeros auxilios psicológicos. Entonces tenemos que tener muy en claro, la persona que ofrece esa intervención básica en primeros auxilios psicológicos es la persona que le va a servir de un soporte a alguien que realmente necesita en ese momento.
no necesita a alguien, ¿no?, que también comparta sus penas, entonces no se convertiría en un alivio, sino en una carga para ellos. Y lamentablemente hay psicólogos que generan esas situaciones y que confunden, confunden, ¿no?, su rol como tal, y realmente terminan confundiéndose tanto ellos como a las personas que les van a ofrecer esos primeros asilos psicológicos. Y es cierto que en el tiempo que nosotros vemos, cuanto más alejada sea la población, más difícil va a ser el acceso a llegar y ofrecerle la ayuda a estas personas. Entonces, en ese momento, las personas cercanas tienen que tratar de fortalecerse. Esa es la primera intervención que se hace. Y muchas veces los primeros auxilios psicológicos son ofrecidos sin darse cuenta a veces, y las personas no se percatan lo que están haciendo. Y son personas muy valiosas. Siempre encontramos en una familia, en una comunidad, en una localidad, personas algo más serenas y que pueden manejar con mayor tranquilidad una situación adversa. Eso es importante, y esas personas se les tiene que fortalecer esa capacidad de respuesta, y quizás en la intervención formal que se hace ya con los primeros auxilios psicológicos, poder ofrecerle algunas herramientas para cuando ellos queden, las tengan, puedan socializarlas o ellos mismos fortalecerse para poder afrontar situaciones que se presenten en el futuro. Eso es algo muy importante. Eh, También es importante ver en en qué tiempo, ¿ya?, se ofrecen los primeros auxilios psicológicos. El tiempo pueden ser minutos, pueden ser horas, en algunos casos pueden ser días, dependiendo el lugar del acceso pues a esas personas. Es importante, es muy importante. Entonces, pero también, o sea, es importante el tiempo en que se llegue a ofrecer los primeros auxilios, y es también importante el tiempo que tú les vas a ofrecer a las personas estos primeros auxilios psicológicos. Entonces, tienes que tener muy, muy en cuenta. Y para ofrecer los primeros auxilios psicológicos, pues obviamente no vas a hacerlo de una manera pues como tú consideres, así de plano, que te acercas, haces una entrevista cotidiana, que la persona se acerca a tu consultorio, se acerca al establecimiento donde trabajas, es un ambiente formal, hay un escritorio o una mesa, sillas. No, no vas a encontrar eso, dependiendo la situación en la cual tú vas a intervenir o si ha ocurrido la situación adversa. Entonces, los primeros auxilios, ¿dónde se pueden brindar? En algún lugar, en algún lugar, acuérdense siempre, nosotros también tenemos como una directriz muy importante que cuando vamos a intervenir en una situación de emergencia o desastre, tienes que ponerte a buen recaudo, tienes que ver que las condiciones del ambiente, si es un ambiente semicerrado, un ambiente que depende de alguna protección, ya sea natural o construida por el hombre, pues reúne las condiciones mínimas que no te exponga a un peligro. No estarás debajo de una estructura que pueda colapsar, no te pongas en una pendiente o en unas condiciones naturales, ya sea por de repente rocas, o que puede hacer un deslizamiento, una caída. Entonces tienes que tener muchísimo cuidado. ¿Estás seguro? Y está segura la persona a la cual tú vas a intervenir, a ayudar o brindar los primeros auxilios psicológicos. Eso es muy, muy importante. Recuerda que la persona que siempre lleva una acción, ¿no?, de brindar ayuda a otras personas, te da un valor especial. No para que esto genere tu soberbia o que tú eres el que sabes todo, el que puedes hacer mejor el trabajo que nadie, o sin ti nadie puede hacer nada. No, sino que eres un valor muy importante porque se te necesita, porque tus conocimientos, tu tiempo, ¿no?, tu manera de realizar tu trabajo es un valor muy importante porque se necesita en ese momento. Entonces, tienes que generar ese cuidado personal porque eres un recurso muy valioso. Entonces, a veces no lo visualizamos de esa manera, pero es muy importante. Se dice cuando nos brinda la formación de emergencias, ¿no?,
como brigadistas, nos dicen, si hay personas en una situación de peligro, ¿a quién salvarías primero? Eso es importante reconocerlo, ¿no? Entonces, es una situación a veces que genera mucha controversia. Buscas y, a ver, si encuentras a un médico, hay personas en una situación difícil, ¿a quién salvarías primero? Al médico, porque el médico podría ayudar a otras personas. Y así vas generando esa jerarquía un poco dura, quizás. De pronto, si lo vemos de esa manera, pero es la verdad. Todos merecen ser, obviamente, puestos a buen recaudo, pero siempre hay que ver personas que podrían ayudar a más personas. Entonces, eso es una premisa, no es una injusticia, siempre se respetan las apreciaciones, pero es algo que a veces, ¿no?, se considera porque estas personas ayudarían mucho a otras personas. Entonces, y recuerda el valor que tienes, ¿ah?, y cuán importante eres en una situación de emergencias o desastre. Se puede prestar en el mismo escenario del evento. Nosotros le llamamos a veces algunos albergues, cuando hay una intervención, un terremoto, algo que no hay viviendas, o ha ocurrido un deslizamiento o un desborde de ríos y han colapsado pues las viviendas, se ponen estos refugios, que generalmente son carpas, se ordenan carpas, se hace un mapeo. Entonces, en esos albergues tú te vas acercando. Así como nos sugiere esta fotografía, pues a veces hay albergues que son bastante amplios, son algunas carpas bastante grandes, pero generalmente se busca que sean carpas familiares. Obviamente las personas necesitan, dentro de sus carencias momentáneas, sentirse en un ambiente de privacidad, que es lo más razonable, lo que más se podría considerar, ¿no?, como respeto a aquellas personas, y que parece bastante, bastante razonable. Entonces, eso es algo muy importante que tendríamos nosotros que ver. Los albergues son lugares que nos dan también la facilidad de nosotros tener a todas las personas juntas, por así decirlo, porque realmente es un lugar bastante cercano. En la última intervención que tuvimos aquí en Pamplona, si no me equivoco, que fue un incendio o algo así, se había realizado el traslado de las personas afectadas a un complejo deportivo, y se habían organizado las calles, ¿no? Callecitas, como si fuera una pequeña ciudad. Entonces, eso se hace una numeración, un mapeo, y tú puedes ir interviniendo. Intervienes, te acercas, compartes. También se generan espacios, espacios comunes, como unas pequeñas salitas de reuniones, que es importante tener la cercanía con las personas afectadas para trabajar un poco esa desmovilización. Es diferente que venga una persona de fuera y te converse, te narre los sucesos, a que reúnas a las personas en grupos, generalmente de 10 o máximo 15 personas, y puedas conversar con ellos. Su narrativa, su experiencia, y a veces esa capacidad de exteriorizar o necesidad de exteriorizar lo que han sentido es muy importante. Entonces, eliges el espacio, eliges el lugar de acuerdo a la situación. Y siempre les tengo presente algo. No tomen en cuenta ideas a veces negativas, porque hay personas que asumen que llegan a una situación de emergencia y piden y ponen condiciones. Llegan a ayudar y esperan tener sillas, esperan tener un consultorio, y ha pasado. En la experiencia de la deflagración aquí en Villa El Salvador estuvimos un mes, ¿no?, porque era la jurisdicción de nuestro establecimiento de salud, un mes apoyando 24 horas del día a esas familias que la pasaron bastante mal, muchas pérdidas humanas, y llegaron muchos colegas, y dentro de ellos algunos, lamentablemente, con mucha pena, bueno, nombres no interesa y tampoco lo sabemos ni lo recordamos, pero colegas llegando a exigir un ambiente para poder atender a estas personas. No lo había, y la necesidad era muy grande, y cualquier tipo de ayuda es bienvenida. Eso tómelo en cuenta, pero se organiza. Cuando uno llega a una situación de emergencia, siempre hay un agente que comanda esa intervención, y uno se pone a disposición de ellos. Si llegas y tú intervienes por tu cuenta, de pronto te conviertes en una carga y no en un apoyo, como ocurrió también en la deflagración. Psicólogos que vinieron y se fueron a intervenir ellos, porque obviamente son psicólogos,
y después tuvieron que estar con nosotros para poder darle la contención, el apoyo a ellos para que puedan irse al menos a casa de una manera más estable. Entonces, no es cualquier intervención. Y en la formación que te brindan en cuanto al acompañamiento clínico, psicosocial, que es nuestra área de especialidad ahora en nosotros, tienen que prepararte. Nos dicen que cuando haces una intervención, ya no vuelves a ser el mismo. El sufrimiento de las personas, la situación adversa, el impacto. Recuerden que nosotros somos personas también y también nos afecta. Entonces, por eso es importante. Se respeta tu capacidad, se respeta tus conocimientos, se respeta tus títulos que puedas tener, nadie los niega. Pero una situación de emergencias y desastres, si no tienes experiencia, si no has manejado tus propias situaciones personales, en ese momento se convierten en algo adverso para ti también. Entonces, es algo importante. Parece que no tiene mayor trascendencia, pero sí lo tiene. Entonces, eso hay que tomarlo muy, muy en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros podemos ver, el apoyo se da en el mismo lugar, en albergues temporales, refugios, también llamados, o áreas de descanso. Nosotros también tenemos algunos espacios pequeños, ¿no? El personal que brinda la ayuda no es que tenga unos lugares de lujo para estar allí, ¿no? Pero sí se tienen espacios o si las condiciones lo ofrecen, se puede trabajar en ellos. ¿No? Por decirte, si te vas a una situación de un desborde de un río en la región de la selva, pues obviamente no vas a tener muchos espacios naturales, sí, bajo un árbol, ¿no? Unos ambientes preciosos después de la situación que han pasado ya, pero la naturaleza te ofrece lugares hermosos, pero no hay lugares quizás como uno quisiera, ¿no? Un consultorio, silla, tu silla reclinable, tu aire acondicionado, en fin, no va a haber eso. Simplemente va a haber una situación natural en la cual te puedas sentar en una piedra, te puedas sentar en un tronco, en fin, una situación muy natural en la cual la persona tiene que sentirse escuchada y acogida. Y si vas a esas situaciones donde las personas son en sus condiciones de sus viviendas muy sencillas, pues te van a ofrecer cosas muy sencillas, pero con mucho cariño y respeto, y hay que saber valorarlos también. Importante, porque eso genera la conexión con esas personas y recepcionan tus consejos, tu orientación, tu apoyo, tu compañía. Y hay gente que te dice, solo necesito que me acompañe, no quiero hablar, no, por ahora no quiero hablar. Eso no quiere decir que no estés presente, simplemente respetando lo que las personas te puedan decir. Entonces, algo muy, muy importante. Y eso va a conllevar pues a que nosotros vayamos observando cuáles son las reacciones que las personas van teniendo o vamos encontrando. Entonces, en cuanto a las reacciones, ¿no? Las emergencias provocan una serie de reacciones que son normales, ¿no? En la situación anormal que viven. Las personas, ¿no? Que han pasado esa situación, obviamente van a generar desesperación, tristeza, pánico, ¿no? Pero es normal, ¿no? Y entre ellas podemos encontrar, pues, en cuanto a la parte física, agitación, son gente que va a estar demasiado agitada, no va a estar tranquila, va a estar demasiado, quizás, alterada en esa circunstancia, en esa situación, si hablamos de la parte del área física. En el área cognitiva van a estar desorientados, gente que no sabe qué hacer, no sabe qué reacción asumir, no va a sentir que no está en el lugar que estaba antes. Por decir, si tú vas en un terremoto, gente que tenía de pie su casa sale ante el terremoto y cuando voltea a ver su vivienda o regresa, ve solamente escombros. El dolor es tan grande, el sufrimiento, el impacto, y son personas que se desorientan y ni siquiera saben, ¿no? En dónde están, personas que le preguntas, ¿no? Y si es tu famoso parte de tu examen mental, ver la orientación, pues están desorientadas en las tres esferas, no se encuentran orientadas. Entonces hay que ser pacientes para poder asumir que estas personas logren estabilizarse. En el área emocional, pues se aturden, hay mucho temor, muchísimo temor,
¿no? Y le genera obviamente esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Si ves un terremoto, no saben las réplicas, qué va a pasar, qué va a suceder, o si a un familiar lo llevaron de emergencia, ¿no? Vienen esos pensamientos pues catastróficos, esa desesperación que, se, que obviamente se suma a esa reacción momentánea y las personas obviamente están en un temor constante. En el área conductual, dificultad para realizar sus tareas, ¿no? Esas tareas, pues, sin un objetivo específico, hacen cosas. Si tú te pones a observar las personas, tú las ves y piensas que están haciendo algo direccionado a un objetivo preciso y no lo están haciendo. Simplemente hacen algunas cosas y les preguntas incluso y te dicen que no saben por qué lo están haciendo, no saben qué están haciendo. No es la generalidad de las personas, pero sí algunas. Y cuando vas interviniendo y ayudando a estas personas, las entrevistas, dialogas con ellas, pues te vas a percatar de ese tipo de reacciones que es importante también nosotros tomarlas en cuenta, en consideración, ¿no? Entonces, eso es algo bastante importante. Dentro de la intervención de los primeros asilos psicológicos, tenemos también la posibilidad de encontrar algunos componentes a tener en cuenta, como ese realizar ese contacto, ¿no? Psicológico, esa afinidad, esa conexión. Por eso les hablaba, ¿no? El conocerlos, el ir preparados al menos, tener algo de conocimiento, ir con la calma, no ir y sorprendernos. También nosotros tenemos reacciones, también nos podemos asustar, también nos podemos impresionar, ¿cierto? Y hay que buscar la manera de hacer menos evidente ese tipo de reacciones, porque si no va a generar algún tipo de reacción negativa en las personas también, ¿no? Algunas personas que vamos a veces y cuando se conversa, se hablan, ¿no? ¿No? Pero eso ya no es del contexto de ellos, sino también personas que dicen, pero estas personas, su situación, cómo viven, es un lugar muy alejado de la ciudad. Podemos tener muchas ideas, nuestra apreciación, pero para esas personas es su lugar, es su espacio, son sus vidas, sus tradiciones. Entonces, si tú generas una reacción que de pronto piensas que no se van a percatar, al igual que nosotros generamos esa observación en las personas cuando van a recibir un tipo de ayuda son muy suspicaces también, son muy perceptivas, están muy sensibles. Entonces, tener esa particularidad para poder nosotros hacer ese primer contacto, ¿no? Que obviamente lo va a dirigir esa empatía, esa capacidad de ponerte en el lugar de otra persona, hacer esa sintonía, ¿ah? Que lleve pues a la diferencia del éxito o el fracaso en una intervención, ¿no? ¿Por qué? Porque te tienes que conectar con los sentimientos de estas personas. Y ahí viene lo que les decía yo. Tienes tú que saber manejar eso, porque si no también te dañas, te lastimas, ¿no? Porque son personas que realmente están sufriendo, son personas que necesitan a alguien que les dé un aliento, que los acompañe, que los comprenda, que no los juzgue, ¿ah? Sino que los haga ver el mañana con algo de optimismo, ¿cierto? Y fortalezcamos sus recursos que ya poseen. Entonces, eso es algo muy importante. Entonces, esa persona, acuérdense, merece mucho respeto. Y nosotros hablamos mucho, ahora está muy de moda en la formación académica, en la atención. Las personas buscan, ahora buscan mucho, ¿no? Con nombre propio, ¿no? Las terapias, ¿no? Una terapia, pues, un poco más cognitiva, ¿no? Una terapia más gestáltica para ver emociones, ¿no? Algunas, pues de pronto más llevadas a algo más elaborado, pues ser una psicoanalítica también. Entonces, todo eso es importante, la gente sabe. Y nosotros hablamos de gestión de emociones. Está bien, cuando vas a una intervención aquí, se pone a prueba eso. No solo el buscar que estas personas gestionen sus emociones, sino que tú también gestiones las propias. Ese es un tema interesante, que unos obviamente empieza a cobrar experiencia y empiezas a manejarlo. No es que
te genere esa soberbia de decir, bueno, yo he intervenido en muchos lugares, muchas acciones, en fin, ya yo lo manejo. No, porque cada intervención es diferente. Y si tú lo visualizas de esa manera, dejas de lado tu humanidad y dejas de ser una persona eficiente para ese tipo de labor tan importante. Entonces, miren esa mística de este trabajo que es tan importante, ¿no? En este tipo de intervenciones cuando hablamos de primeros auxilios psicológicos. También podemos ver el analizar el problema, ¿ya? Se enfoca en algunas áreas, tres específicamente. Hay que ver el presente. No es un interrogatorio, acuérdense eso, no es interrogar a las personas, pero sí es recoger datos a través de un diálogo dirigido, no como las personas dicen, ¿qué hacen los psicólogos? No, solo conversan. Nosotros no solo conversamos, es un diálogo, es una entrevista, porque está dirigida a un objetivo. ¿Ah? Entonces, aquí hay que buscar esa forma, al hacer esa conexión, hemos generado pues esa sintonía con las personas y el hecho de analizar el qué sucedió, como le decía al inicio, es muy diferente que la persona que ha vivido el suceso narre qué es lo que pasó. Y para eso no necesariamente tenemos que hacerlo individualmente, que también se hace individual, pero cuando reúnes a un grupo de personas para que narren lo sucedido, entre ellos han pasado lo mismo, pero cada uno de ellos tiene una visión a veces diferente, cómo percibió lo ocurrido. Pero también es importante que se escuchen. De repente alguno no lo visualizó, no lo experimentó de esa manera, recoge esos datos y también hace una conexión con todos y no se siente solo en esa experiencia. Estamos nosotros y también están las personas que también han sentido, han pasado algo similar y que están poniéndose de pie para seguir adelante. Entonces, es muy diferente que uno llegue, ¿no? Y se convierte en ese consejero que no se preocupen, que sí, todo se sale adelante, y podemos dar el mejor discurso, que sonará vacío, pero si una persona que ha vivido la experiencia la narra, las otras la escuchan y empezamos a generar esa posibilidad de poder entablar nuevas situaciones o estrategias de salir adelante, es mucho más fácil que sea aceptado. Entonces es importante ese presente de cómo están ahora, qué es lo que pasó, ¿ah? Y qué recursos hay ahí también. El pasado inmediato, dónde se encontraba. Aquí es importante porque a veces se generan sentimientos de culpa, ¿no? Si yo hubiese estado, si no hubiese salido, si no hubiese hecho tal cosa, los hubiese ya no existen. Y la gente no se tiene que lastimar con eso, pero es muy natural que lo hagan. Entonces, por eso es importante, ¿no? Evitar que se culpabilicen para que no generen, pues, obviamente un obstáculo en su proceso de estabilizarse, sino por el contrario, que son situaciones, pues, que ocurren de una manera súbita y que nadie tiene culpas aquí, pero sí tenemos un presente, como estamos aquí, estamos bien y podemos salir adelante. Importante eso. Y para eso se puede trabajar con preguntas, ¿no? Como de quién, ¿no? ¿Quién estuvo allí? ¿Qué cosa le pasó? ¿Dónde estábamos? ¿Cuándo ocurrió? ¿Y cómo ocurrió? ¿No? Si quieres saber quién está implicado, qué pasó, cuándo, etcétera, ¿ves? Pero para una situación de que las personas puedan elaborar una mejor estrategia, ¿ya? Para poder afrontar esa situación. Importante, pero nosotros no tenemos que poner las respuestas. Nosotros podemos, a través de un diálogo fluido, en lo posible, de que estas respuestas se vayan ofreciendo y las personas queden tranquilas en lo posible, serenas y con sus dudas, ¿no? A menos absueltas, tener respuestas, tener posibles opiniones o sugerencias o consejos que los puedan ayudar. Y básicamente la información precisa de lo que ocurrió, cómo está la situación ahora y algo muy importante, ¿no? Lo que está ocurriendo y que se vendrá también. ¿Por qué? Porque después de una situación adversa hay dificultades. ¿Mm?
¿no? Dificultades que se van a presentar. Entonces, el futuro inmediato importa, dificultades para la persona, para su familia, qué cosa es lo que ha ocurrido, qué cosa es lo que puede pasar. Entonces, es importante eso, ¿no? ¿Podrían apagar ese audio, por favor, que me estorban? Entonces, es importante, ¿no? Manejar esas situaciones. Bien. Hay que ejecutar acciones, perdón, tenemos que analizar posibles soluciones. Este es otro punto muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque después de la situación adversa, después de lo que ha venido, se tiene que identificar las alternativas, tanto para necesidades inmediatas y las que van a ir viniendo. Elaborar un plan de vida, ¿no? Un proyecto. Cuando uno trabaja con personas, bueno, con niños se trabaja con pinturas, con colores, con lo que... Y una de las formas de trabajar es quizás hacer una situación de representar lo sucedido, ¿no? Y los niños son muy expresivos en ese sentido. Hacen unos dibujos y cuando analizas, revisas y preguntas sobre lo que han hecho, lo que ha pasado, ellos te narran y en su inocencia te cuentan lo pasado, ¿no? Recuerdo que en el incendio que hubo aquí por el hospital de emergencias en Villa El Salvador, en esas casas que eran de un material muy sencillo, bueno, zona que ahora ya es una carretera, la prolongación de la avenida Pastor Sevilla, se quemaron muchas casas y cuando hicimos esa demovilización con los niños hacían unos dibujos, ¿no? Y dicen, ¿qué les pasó? Y empezaron a coger todos los plumones y los colores oscuros y dibujaron. La mascota estuvo allí, la mascota no salió porque hubo un incendio, la mascota se quedó ahí. Y cuando les hicimos la contraparte, ¿no? Ahí se pusieron muy tristes todo, y les dimos la indicación de que ahora representen qué es lo que esperan de aquí en adelante, de mañana, de pasado, con la ayuda, con sus familias, y hicieron unos dibujos hermosos, ¿no? Con muchos colores, que esperaban que las casitas sean más bonitas, tener su jardín, tener sus mascotas, que sus mascotas se hayan sanado porque estaban quemaditas. Entonces, esa era su estrategia, sus sueños, sus aspiraciones de ellos. Algo similar lo trabajábamos con los adultos. Y ahí vienen las alternativas para obviamente afrontar esas necesidades que se van viniendo. Está bien, la ayuda humanitaria llega, se le brinda todo eso, pero es importante que las personas dentro de su dignidad como tales también elaboren sus estrategias de salir adelante por sí mismos. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, son aspectos que se deben considerar. Entonces, lograr que las personas afectadas por estas situaciones miren hacia adelante, elaboren mejores estrategias, corrijan algunas situaciones. Me acuerdo que en ese incendio que les comento, de acá en El Salvador, por el hospital de emergencias, ahora sí pasamos por ahí, ya hay estructuras de material noble, ¿no? Se organizaron, son una comunidad muy organizada. Ahí hemos hecho algunos simulacros hemos hecho allí, preparación de todas esas personas a raíz también de que ocurrió eso, y son gente muy organizada. Y ahora vemos sus viviendas que a través de las gestiones con el Estado se han construido ya la mayoría, por no decir todas, de material noble. Esa fue una de sus estrategias y si ustedes van algún día por ahí, todavía quedará, creo, en unas esquinas, se trabajó poniendo todas las situaciones pues para poder afrontar un posible incendio. Las cajas de arena, los extintores, en cada ciertas casas había una persona que manejaba un extintor, que tenía la caja de arena, que tenían algo de agua, en fin, ¿no? Y tenía su mochila de primeros auxilios, cómo salir. Otros que manejaban en el hogar comunal, donde estaban pues algunas carpas o algo para que momentáneamente puedan guarecerse pues del clima, del frío, en fin. Y eso es algo muy importante. Y esas situaciones se van ofreciendo cuando uno se reúne con ellos, cuando comparten, cuando expresan, y es la oportunidad para corregir errores, no buscar culpables, sino buscar situaciones que puedan mejorar todo eso. Y siempre se trata de analizar
de una manera bastante efectiva esas posibilidades. Entonces, hacer un proyecto, literalmente, proyecto de vida, porque es reconstruir sus vidas de ellos, reconstruir no solo viviendas, sino reconstruir su capacidad de afrontar esa intranquilidad, ese temor, esos sucesos ocurridos, no que olviden, sino aprender de esos errores y que el estilo de vida de ahora en adelante sea mucho mejor. Reconocer, ¿no?, que lo que se ha hecho hasta ahora también es importante, porque el pesimismo, a veces sentimos que la ayuda no llega de la mejor manera, ¿no? O no llega lo suficiente, pero eso no es así. La experiencia nos dice que en estas situaciones de emergencias la gente es muy solidaria. Eso lo hemos visto. Llegaba ayuda ya de una manera, creo yo, de medida. Entonces, en esa intervención que se hizo en Bien Salvador, en la deflagración, pues de todo vas a encontrar. Había gente que ya tenía almacenado tantas cosas, ¿no? Más de lo que podía necesitar, quizás. Pero bueno, no somos quienes para juzgar eso. Pero siempre en estas situaciones es importante que se reconozca. Las personas a veces no quedan satisfechas con lo que uno les ofrece y necesitan más. ¿Y por qué es importante tocar ese tema? Si nosotros le damos un aspecto formal a los primeros auxilios psicológicos, yo les decía, cuando se hace una intervención, se le da el aspecto formal porque hay un centro de comando que dirige toda la intervención. Es importante hacer el mapeo, es importante hacer, hacer una situación, una especie de historia, ¿no? Que fue algo que nos ayudó muchísimo en la deflagración. La gente se quejaba mucho que no había la ayuda necesaria, que los psicólogos no llegábamos a todas las casas, que habían pasado varios días y nadie les daba un soporte. Entonces, ya se había hecho de un inicio una historia por cada vivienda o cada familia muy afectada. Y cada psicólogo que venía a prestar su ayuda muy al margen de ya el personal que estábamos ahí ya organizado, se recibía todo tipo de ayuda y se le pedía a cada profesional que lleve, tenemos un archivo y que lleve la historia, realice el llenado, ¿no?, de su intervención, obviamente no detalles, ¿no?, que puedan lastimar la integridad, pues, y la privacidad de las personas, pero sí que ponga su sello. Y cuando vino una supervisión, vino la prensa, todo eso. En esas familias que decían que no han sido ayudadas, pues había un sinnúmero de sellos en sus intervenciones, que habían sido atendidos ellos, sus familiares. Entonces, qué importante la parte formal, la parte documentaria, aunque suene algo frívolo decirlo, pero es muy importante. Nuestro trabajo es muy valioso, pero nosotros que tenemos que hacerlo concreto en cuanto a que se visualice, ¿no? Su trascendencia, obviamente nosotros la conocemos y sabemos, pero es necesario plasmarlo en algo que cuando se requiera corroborar lo podamos hacer. ¿Y cómo es? Una fecha, el tipo de intervención, un sello, un nombre de quien lo hizo. Eso es muy importante y en la experiencia lo vas aprendiendo. Entonces, se le da todo el aspecto de ayuda, solidaria, cercanía, todo, pero también es importante que el psicólogo esté a buen recaudo en ese sentido. ¿Está bien? Y eso es un reconocimiento a lo que se ha hecho. Hay que reconocerlo, ¿verdad? Y las personas también tienen que darse cuenta, ¿ah?, que van organizándose, que van avanzando, que la ayuda ya llegó, pero todo es un proceso que no va a demorar de un día para otro. Van a ser semanas, van a ser meses, incluso en algunos casos son años. Eso es algo muy importante. Nunca ofrezcamos más de lo que podamos dar. Implementar técnicas de solución de los problemas, dependiendo las circunstancias, dependiendo la situación, dependiendo las familias, tenemos que buscar esas alternativas, esas técnicas, esas acciones que favorezcan la recuperación y el afrontamiento de esta situación de manera muy particular. Le repito, y lo sabemos todos, cada persona es diferente, es única, y cada familia también. Entonces, por eso es la importancia de brindarles ese espacio a todos, pero a la vez es importante que en algún momento coincidan en una situación de reunirse
para que unifiquen criterios, unifiquen esfuerzos para salir adelante, que es lo más aconsejable. ¿Mm? Y la otra parte es ejecutar las acciones concretas. Al ejecutar las acciones concretas, nosotros, a ver, reconocer siempre en nuestras acciones, cuando nosotros como psicólogos intervenimos, tienes que ver primero quién es la seguridad. Era lo importante que les decíamos. Ser cautelosos, buscar nuestra seguridad, esa estabilidad en el sentido del lugar, del espacio, el terreno, las condiciones, para poder realizar nuestro trabajo. Pero también tenemos que considerar el hecho de brindar esa información, esa ayuda a las personas, porque no te van a ver como prioridad el hecho de que ellos estén supuestamente tranquilos si tienen un familiar herido, si tienen un familiar perdido, si no tienen, no han comido, si sus hijos no tienen, ¿no? Cómo abrigarse, no tienen ropa. Entonces, tienes que ser un agente intermediario para que estas personas logren estabilizar esa situación. Por eso siempre se habla de una intervención multidisciplinaria. Entonces no somos únicos, no estamos solos. ¿Ya? Cubrimos esas necesidades y nosotros generamos ese vínculo de confianza, de cercanía que nos facilita más el realizar nuestra actividad, nuestra acción y nuestra intervención en primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos no te hace que desligues a la persona de sus necesidades. No, no es así. Entonces no podemos ignorar la necesidad de alimentos de unas personas. No podemos dejar de lado es que esta persona no sabe si mañana va a tener alimento para sus hijos, no sabe si de pronto tiene un familiar que tiene un diagnóstico, ¿no? De alguna condición especial y ya no va a tener la medicación, ya no está su establecimiento de salud de pie y cómo va a tener acceso. Entonces, se le brinda la tranquilidad en la medida de lo posible que nosotros tengamos la certeza de que ese tipo de ayuda está allí, de que ha llegado el profesional competente en el área que le pueda brindar esa ayuda. Entonces, ese nexo genera confianza, ese nexo que podemos generar con ellos, genera ese fortalecimiento de la confianza en ellos mismos y lo que hablamos de que un mañana puede ser mejor de lo que ha sido ahora. Entonces, ahí se conlleva actividad física, ¿no? Las personas no estén sentadas. Generalmente que en los albergues, digamos, las personas paran echadas, recostadas, paran solas, algunas se aíslan, ¿no? Obviamente están pensando en qué pasó, en por qué lo pasó, y personas que están buscando, ¿no? O esperando que sus familiares han ido a ver algunos recursos, a averiguar sobre familiares, a ver las situaciones, obviamente, que son algo engorrosas, de ver la reconstrucción que es algo tedioso, ¿no? Entonces, y generalmente están solos. Entonces, la idea no es que se queden en esa vida sedentaria, ¿no? Siempre respetando su decisión, pero invitarlos a algunas actividades que se programan, que se elaboran para poder despejarlo de alguna situación pues estresante. Hay algunos lugares donde se va y obviamente en los albergues se trata de poner fluido eléctrico. De hecho, se ve ya las otras necesidades que tienen, pero en algunos lugares, dependiendo, no hay fluido eléctrico las 24 horas del día y se tiene que trabajar con la luz natural nada más. Entonces, ahí conlleva un poco elaborar actividades también para que las personas puedan sobrellevar todo eso. ¿Sí? Espacios de entretenimiento, ya sea para personas adultas, para niños, donde ellos se sientan a gusto. Pueden ser juegos de mesa, actividades, ¿ah? Pueden ser conversatorios, informaciones, escuchar, o un diálogo, ¿no? Un diálogo en algunas personas, 4, 5, 6 por grupo se va, y es importante, ¿no? Las personas necesitan ser escuchados. Si no tenemos distractores como son pues los elementos de ahora, como son celulares, computadoras, televisores, pues esa riqueza de esos momentos van a ayudar muchísimo, ¿no? Recogiendo obviamente para nosotros información valiosa y para ellos quizá la exteriorización de algunos sentimientos, situaciones o buscar
que resolver algunas dudas, que también podemos nosotros canalizar ese tipo de diálogo en una ayuda importante para ellos. Compartir con la familia. Aquí me lleva a la memoria que como en situaciones tan adversas, ese compartir con la familia, hay familias que, o familiares que ni siquiera ya se veían, eran vecinos o muy cercanos, ¿no? Y a través de esta situación dura y compleja, realmente se volvieron a unir, volvieron a compartir momentos, volvieron a compartir algunas cosas que tenían uno, no tenían los otros, y eso es algo muy importante, pero es muy, muy importante fortalecer los lazos afectivos del respeto, la solidaridad, el trabajo en equipo, ¿ah? Pero sobre todo el diálogo intrafamiliar, que es lo básico para que ellos puedan elaborar en conjunto situaciones de reconstrucción de lo que ha ocurrido, ¿no? Siempre con el afán de mejorar esa comunicación. Si es en todos los miembros de la familia, pues entre padres e hijos, en la pareja, con otros tipos familiares, ¿no? Sean primos, en fin, fortalecer esos lazos que en algún momento se fueron dejados de lado, se resquebrajaron por viejas rencillas, por discusiones, situaciones tan humanas, como decía un psicólogo, que se pueden dar y a veces el resentimiento, el enojo, ¿no? La rabia hacen que se hagan permanentes y a veces duraderos, más de lo que deberían ser. Y estas situaciones sirven como una especie de reconciliación, donde las familias nuevamente se juntan, pueden dialogar, intercambiar ideas, en fin, hasta experiencias y se convierten unos en el apoyo de otros, ¿no? Conectar con esas emociones que hemos dejado de lado. A veces la rutina, el quehacer cotidiano, las preocupaciones, incluso nos deja de lado para ser tan expresivos como lo éramos antes. Y estos momentos nos dan esa posibilidad de retomarlos. Aunque suene duro quizá lo que voy a decir, pero es un trabajo muy delicado y muy arduo, porque todavía vemos con profunda tristeza que a pesar de que hemos pasado una pandemia, pues no mucha gente ha aprendido de eso y muchos siguen siendo igual o peores de lo que eran antes de la pandemia. Entonces, es muy triste, es bastante triste todo eso. Entonces, hay que buscar también que las personas aprendamos nuevas estrategias de poder vivir en paz, en calma, y eso se convierte en una fortaleza. eh, Reconstruyendo relaciones, retomando esa cercanía. Hay familias, como decía, que viven tan cerca que no se ven en años, hermanos que no se hablan, padres e hijos distanciados, en fin, ¿no? Por las situaciones, pueden ser por cuestiones materiales, en fin, malos entendidos, y son familias que de pronto se dejaron de lado. Ese es el momento donde uno puede quizás tener esa apertura de poder ayudarlos. A veces surge una situación como media detectivesca, que uno tiene información y que obviamente lo pone en función de los intereses de ellos para ayudarlos. Em, el entrar en contacto con otras personas también que sufrieron la misma experiencia que ellos, como le decía, es muy enriquecedor, bastante. Es como quizás verme en un espejo, ¿no? Y la empatía también la llevamos en ese lado, no solamente es decir, ponerme en el lugar de la persona para hacer esa conexión emocional, no, quizás si esta persona también, si ellos pueden, yo también puedo. Entonces, ¿por qué no? Estas personas quizás han pasado lo mismo que yo. Esta persona, como decía una señora en una reunión de esta naturaleza que tenía, y opinó, ¿no? Quiso hablar, dijo, pero ¿por qué no vamos a poder salir adelante? Dice, ¿qué tenemos todo? Tenemos una cabeza, dos brazos, piernas. Si ellos pueden, nosotros podemos, ¿no? A veces con esas palabras sencillas que ellos mismos las utilizan, pues son mucho más creíbles, son mucho más cercanas y dichos por ellos mismos se convierten en agentes mucho más motivadores. Y eso es importante retomarlos y reconocerlo en verdad. Y lo utilizamos como una estrategia, como una herramienta para que ellos puedan seguir adelante, ayudarse y obviamente fortalecer ese proceso de cambio. ¿Mm? Eh, en algunos casos, cuando tú te vas percatando de que haces la intervención, algunas personas
solicitan a veces su espacio o te dicen de una manera muy sutil, muy delicada, o a veces no también, que ellos pueden, ¿no? Entonces, vamos asumiendo cuanto más tiempo vamos pasando en la intervención, también hay que dejar un espacio para ellos. Y ese espacio, la idea es que en un momento, si se genera una dependencia, vayamos nosotros generando esa separación de una manera adecuada. Pero en algunos casos hay personas que no pueden decidir, que sienten que todavía no pueden tomar decisiones, que todavía no pueden elaborar algo por sí mismos y necesitan un poquito más de ayuda que otras personas. Entonces, ahí sí podemos asumir nosotros una intervención con mucha más precisión. Esa manera puede ser más directivos con ellos y no es que los subordinemos a ellos, sino que nosotros tenemos que ver lo que más les convenga y poco a poco hacerlos que ellos vayan retomando esa capacidad de ser autónomos, ¿no? De ser independientes y poder tomar sus propias decisiones que los llevarán a superar esa situación adversa. Pero como le decía, la intervención se hace momentánea, que puede haber intervenciones de meses, ¿no? De meses, eso sí, pero poco a poco y el personal que llega, como le dije, no puede estar más de 7 días, tiene que ser reemplazado por otro personal relevado para evitar demasiada exposición a una situación adversa que pueda afectarlo. Eso es por una norma que tenemos que seguir. Entonces es importante reconocer eso. Entonces el personal también que brinda este tipo de ayuda en una situación de emergencia también necesita cuidado. Entonces, pero algunas personas sí requieren, sí necesitan que tú estés en algunos momentos más presto, quizás hacer más énfasis en sus decisiones y después poco a poco lo pueden hacer ellos. Bien, eh, las siguientes situaciones que vienen, nosotros ya hemos realizado estas intervenciones, se están haciendo las acciones concretas, todo, y todo tiene un proceso, y el proceso de reconstrucción, como le dije, va a durar quizás días, semanas, ¿no? Meses, y viene un punto muy importante, muy importante. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado en lo que nosotros podamos ofrecer, ¿ya? En el seguimiento, se hace un seguimiento, ¿ya? Y ese seguimiento, pues, eh, tenemos que recopilar información de cómo van las cosas, cómo se está llevando las acciones, si hay un avance, si hay un retroceso, si hay un estancamiento. ¿Ah? Es importante ver si lo que hemos implementado, la manera como estamos realizando el trabajo, la manera como estamos realizando cada una de las actividades, ¿no? Si son precisas, si realmente la población lo está cogiendo, no lo está cogiendo, y eso va a llegar también en la decisión posterior de que la persona, pues, nosotros nos demos cuenta si ya vamos dejándola, ¿no? Con mayor prontitud. Pero tienes que ir recogiendo. El seguimiento tiene que estar orientado a una recogida de datos. Y nosotros tenemos que tener esa posibilidad de poder ir registrando lo que se va haciendo, a quiénes le vas haciendo y qué beneficios les has brindado, ofrecido, para que puedas medir de esa manera o realizar una especie de evaluación, cómo has iniciado la acción, cómo va el procedimiento, cómo va avanzando y qué estás logrando. Por eso es tu plan de intervención, tu plan de acción y qué medida pues tú vas utilizando para cuantificar tus avances o no. Entonces, en unos casos pues tienden a variar los estilos de manejo, ¿no? Entonces, hay mucha gente que maneja el dolor de una manera, su miedo también, muchas personas que también sus tristezas, su manera tosca de ser también, a veces las personas deprimidas, tristes, que se sienten vulnerables, se vuelven toscas, agresivas. ¿Ah? Entonces, algunas personas minimizan su dolor, algunas personas consideran que eso es parte de su vida, entonces hay que ir viendo esas situaciones que son muy particulares y poder ayudarlos, pero nunca ofrezcamos más de lo que podemos dar. Algunas personas que han intervenido, errores más comunes, que prometen estar ahí mucho tiempo, que prometen que lo que están pasando pronto se va a pasar, no lo sabemos.
tú no vas a estar siempre ahí. De pronto te relevan y ya no vuelves a regresar. De repente viene otra persona, otro profesional, y sigue obviamente la acción que has iniciado de una manera igual o quizás mejor de lo que tú lo has hecho, pero ya no regresas tú. Entonces esa persona le generas una desconfianza porque si le hemos ofrecido algo y no hemos cumplido, entonces eso no tenemos que hacerlo. Tenemos que ser conscientes de que podemos ser agentes, ¿no? De facilitar el acceso a algunas situaciones que obviamente compensen sus carencias, pero no podemos darle solución a las cosas. A lo que podamos, estamos allí, pero no ofrecer más de acuerdo a nuestras capacidades. Eso es importante, ver. ¿Ya? Prestar atención. En este caso, nosotros realizamos un EDAN Salud, se llama. Cuando es una intervención, el EDAN general significa evaluación de daños y necesidades. Esa evaluación de daños y necesidades te lleva a ver esa evaluación de daños. ¿Qué pasó? Las carreteras colapsaron, no hay luz, no hay agua, se malogró el alcantarillado, eh, han perecido algunos alimentos, las bodegas no tienen ya cómo cubrir la necesidad de la población, se cayó el hospital, en fin, eso es una versión de daños. ¿Y qué necesidades tiene la gente? No hay personal de salud, de pronto no hay agua, de pronto no hay cómo cubrirse la noche, no hay abrigo. Ese daño va variando incluso día a día. Hay tantas personas desaparecidas, fallecidas, enfermos, ¿sí? Ya ahí vienen, ¿no? Las personas que tienen afectaciones crónicas, todo. Y a eso, sumado a la edad general, se hace un edad en salud, que conlleva a ver netamente las consideraciones de salud, qué necesidades tiene. Ahí se hace una evaluación de cuántas personas están siendo atendidas por dolencias crónicas, algunos estados de discapacidades, ¿no? Entonces, tenemos que tener ese conocimiento para poder realizar esa atención a esos casos de personas con afectaciones crónicas en el ámbito que nos corresponde a nosotros. Pero obviamente todo, todo nos corresponde. Bien. Em, algunas recomendaciones en cuanto a los primeros auxilios psicológicos. Vamos a ver. Nosotros cuando hagamos esas intervenciones, ¿qué tenemos que hacer? Mostrar interés y agrado por escuchar. Esa es una parte muy importante. Ya hemos visto que hay que ver las necesidades, ¿no? Hay que hacer un seguimiento, hay que ver todas esas cosas. Y ahora vamos propiamente dicho a cuando nosotros vamos a ejecutar esta acción concreta de la ayuda a las personas. Si tengo a la persona allí, tengo que mostrar interés, agrado de escuchar. No podemos estar pendientes. En estos tiempos hablo de los celulares, algunos profesionales, ¿no? Van y se toman sus clásicos selfies. En la formación que se te brinda para que tú seas un profesional con este manejo de intervenciones, se te dice que no vas a un turismo de desastre. Las personas a las cuales tú vas a ayudar, donde vas a intervenir, obviamente están pasando momentos muy difíciles y lo que menos importa son fotografías. Si ves algunas fotografías nuestras, son fotografías, bueno, cuando las personas pues ya están bien y estás repartiendo algunos bienes, bueno, porque se vio por ahí, o algunas fotografías del equipo que está interviniendo, pero no necesariamente siempre de las personas que reciben la ayuda, a no ser que sea pues en un momento ya donde las personas pues ya están mucho más serenas, más tranquilas, ya estás avanzando en el proceso de recuperación, las personas ya se encuentran mucho más estables. Entonces, siempre tienes que prestar ese interés observando, viendo, ¿ah? Y sentir que estás allí con esa predisposición a estar, no que estás apurado. Algunas personas miran su horario, ahí no vienen tus 30 minutos, sus 45 minutos que necesitas en tu hora terapéutica, no. No puedes generar esa situación de expectativa en las personas, el tiempo que considere necesario. Las personas que tienen situaciones
muy complejas después de, o un post-evento, pues obviamente necesitan mucho tiempo, lo necesitan en verdad. Y eso tiende a reducirse de acuerdo a tu intervención. Y es uno de los factores en los cuales, ¿no?, tú te vas a fijar para poder darte cuenta en qué medida estás avanzando de manera efectiva en tu trabajo. ¿Mm? Que la persona, cuando vas a la visita o la atiendes, ya necesita menos, menos tiempo y la estás empoderando en que asuma su propia manera de afrontar la situación. Eso es uno de los factores que te va a ayudar a percatarte de que realmente tu trabajo está funcionando y que la persona está siendo receptiva y está siendo eficiente tu intervención, sin que nadie te diga absolutamente nada. Entonces, el respeto en todo momento, ¿no? No es el momento para estar, que te estén interrumpiendo, que estés viendo otras cosas o estás atendiendo y estás con el celular contestando mensajes, en fin, qué sé yo, u otras actividades. Entonces, por eso uno se programa, uno se organiza y presta la atención debida para que la persona sienta que realmente tú estás en conexión con ellos y realmente le estás ofreciendo ese tiempo, esa dedicación y no es un simple momento o un cumplir, ¿no?, con esa persona. Eso es algo muy importante. Mostrar confianza. Confía en la persona, que ellos también confíen en ti. Que si tú les dices, las cosas van a estar bien a medida de lo posible, lo estará. Que yo voy a estar mañana aquí, pues a esa hora voy a estar. Que vamos a trabajar para que puedas de pronto tú ver las cosas de otra manera y que tú puedes ir generando también esa posibilidad de salir adelante. Estoy ofreciendo lo que podemos construir, lo que podemos lograr. No te estoy diciendo, sí, a la semana tú vas a estar bien, vas a estar ok, porque tengo la mejor estrategia. No, no puedes ofrecer eso. Puedes tener la mejor estrategia, puedes ser el mejor terapeuta, pero eso no quiere decir que tú vas a decir a una persona, en tal momento, en tal circunstancia, en tal día, vas a estar bien. No lo defines tú, lo definen las características personales del usuario, de la persona que estás atendiendo, las circunstancias del evento, los momentos y obviamente otros, otros aspectos que a veces se escapan a lo que nosotros podemos controlar. Pero de lo que tú sí puedes ofrecer es que yo voy a estar aquí, voy a estar apoyándolos en la medida posible. Y si tienes que apoyar a otras personas o sabes que van a surgir otras circunstancias ajenas a lo que tú puedas manejar, dirás, salvo que ocurra alguna circunstancia que evite que yo venga. Entonces, eso es importante también. Todos esos aspectos están enmarcados en el respeto y en el fortalecimiento de la confianza de la persona en ti y en lo que están haciendo, que es algo que la va a ayudar a salir adelante. Las personas generalmente en estas circunstancias eh, cuestionan mucho, cuestionan mucho eh, el haberse conocido, el saberse capaces, ¿no? Dicen, yo no sabía que no podía reaccionar en estas circunstancias. Gente que dice, ocurrió el terremoto y el temblor y me quedé estático, me quedé parada, no supe qué hacer, nunca me había pasado esto. Yo pensé que era más fuerte, yo pensé que era más capaz. Y gente en esos momentos, de acuerdo a lo que han experimentado, son muy duros consigo mismos. Entonces, es importante no mentirles, pero sí recordarles que son personas, ¿ah?, que han logrado salir adelante en esa circunstancia. Si hubieron personas que ya no están, ellos lograron sobrevivir, que ellos están allí, entonces su vida tiene un propósito, ¿ah? Y hay que fortalecer sus cualidades, hacerlos que las reconozcan, ¿m?, de una manera pues lúdica, de una manera, en fin, muy creativa. Podemos hacer eso a través de dinámicas, a través de una conversación, a través de un análisis, ¿no? De un reconocimiento de sus cualidades, a través de un análisis FODA, quizás, por decir alguna de las acciones simples, sencillas y muy conocidas. Así que la persona se dé cuenta que realmente tiene recursos personales para poder afrontar esta y otras circunstancias, ¿no?, que se le puedan presentar en su vida y que obviamente fortalezca la confianza en sí mismo. ¿Mm?
em, ese afecto a través de un gesto, ¿no? De un gesto fraterno, obviamente que ayuda, que la persona sienta, a veces con esa gratitud, con esa expresión, ¿no? De un gracias, de un qué bien se le ve el día de hoy, lo vemos con un semblante diferente. Esas muestras de afecto que van enmarcadas con respeto, la gente se siente bien, se siente muy, muy bien. Sentir que una persona hace un espacio, ¿no? Así sea una situación pues donde muchas personas también requieren ayuda, pero estamos allí con ellos en el momento que hemos acordado, en el momento que hemos programado, dando fe de nuestra palabra y que realmente ese es el momento que podemos ayudarlos. ¿Mm? No los interrumpas. Recuerda que no es tu narrativa, no es tu historia. ¿Ah? Entonces no busques un protagonismo. Tú vas y la persona necesita ser escuchada. Y eso lo vemos en consulta. Hay gente que va y no necesariamente necesita que tú des los mayores discursos. Si tú dices, voy a dar una psicoeducación, voy a dar una consejería, voy a utilizar mis técnicas terapéuticas, la persona necesita simplemente que la escuches. Hay gente que necesita que la escuches. Hay gente muy hábil, muy capaz, ¿ah? Que sabe lo que tiene que hacer, pero busca un espacio o busca a alguien que le dé un espacio para sentirse segura, acompañada, ¿no? Y que obviamente valide lo que ella siente y también sus capacidades. Es importante, nada más. Tu mejor consejo no es que no sirva, sino que hay gente que sí lo sabe. Hay gente que lo tiene muy, muy claro, muy preciso, muy consciente, pero necesita simplemente que no interrumpas. No necesita tanto escucharte, sino ser escuchada. Hay que aceptarlo. Algunos profesionales psicólogos no aceptan eso porque ellos consideran que cuantifican su mejor desempeño profesional es cuanto más hablan. No necesariamente, no es así. Entonces también tenemos que saber manejar ese tipo de acciones, ¿no? En nuestras intervenciones, obviamente que sean muy precisas. A veces no es aconsejarlo, no necesitan un consejo, ya lo saben. ¿No? En este momento de estas intervenciones, básicamente el protagonista no eres tú. El protagonista, por así decirlo, es la persona afectada. ¿No? Esa persona, tú vas preguntando, como decíamos en el presente, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Es una persona que tiene muy clara, muy precisa las cosas y sabe lo que tiene que hacer. Y de pronto en el escucharlo, que tú asientas con un movimiento de cabeza o que vayas, ¿no? Teniendo esa predisposición a escucharlo, estás validando lo que dice. ¿Ah? Le estás diciendo, está bien, es bueno lo que está haciendo, es tu decisión, es importante, son tus acciones, ¿no? Pero lo estás haciendo bien. Entonces, importante eso. No es que le des un cuestionamiento a las cosas que va haciendo, sino buscar también si hay una circunstancia que te percatas que se está equivocando, llevarlo a que haga un análisis que sea un poco más crítico o crítica a la persona y que encuentre con tu guía, con tu orientación, la respuesta o la solución más apropiada, pero que no sienta que tú estás tomando la decisión por ellos, sino que ella misma se dé cuenta que es capaz de hacerlo por sí mismo. Y eso va a tener un resultado y una posibilidad de que la persona vaya fortaleciendo más su capacidad de sobreponerse, que es obviamente lo que nosotros buscamos. ¿De acuerdo? No hay que interpretar, no somos jueces, mucho menos críticos. ¿Eh? Si la persona te va dando una narrativa o te expresa algo, se puede parecer o puede asemejar a otras circunstancias de otra persona que interveniste, como lo quiere llamar paciente, usuario, ¿no? Pero no lo interpretes, simplemente déjalo allí, escucha. ¿Eh? Tampoco no juzgues si una persona hizo algo, no hizo algo, dejó de hacer, no juzgues. Definitivamente que no estamos para eso, ni mucho menos elaborar una crítica que pueda lastimar o herir susceptibilidades. Entonces, estamos ahí para escuchar, para hacer un diálogo dirigido, para orientar a las personas a que lleven a buen término todo lo que ellos pueden hacer para sobreponerse y salir adelante. Y para lograr una estabilidad
que obviamente se ha visto interrumpida. Esa es un poco nuestra función. Entonces, no tenemos que generar las otras acciones. ¿Ah? No hacerlo ver si está en lo correcto o no. De pronto lo correcto para ti es lo incorrecto para otra persona y viceversa. Entonces, sus acciones, y guiarlos y verlos. Y si realmente nos percatamos que no es correcto realmente, pues que ellos sean críticos y que lleguen a una deducción, a una conclusión que sea favorable y sea la correcta y que lo lleve realmente a que se sienta bien y que realice las acciones que son apropiadas, de acuerdo a lo que debería ser lo correcto. Pero no por influencia nuestra, no porque nosotros descalifiquemos a la persona diciéndole que lo que hace no es correcto. No, sino que ellos mismos encuentren las respuestas y el camino a seguir que tanto necesitan. ¿Mm? Tampoco necesitamos pena. Esa gente no merece pena. Esa gente merece respeto. Esa gente merece admiración porque ante una situación adversa se está poniendo de pie y está saliendo adelante. Entonces, esas personas merecen ser escuchadas, ser atendidas, tomarlos en cuenta, pero no compadecerlos. Jamás hagamos eso. Esa es la ofensa más grande que le puede hacer a esas personas. Entonces, no minimices tampoco lo que ha pasado. No que otras personas hayan pasado lo mismo, pero usted, su problema no es tan grande. Por muy pequeño que sea, para ellos es importante. ¿Mm? Eso tenemos que verlo. Hace algún tiempo nos comentaba una persona brigadista que alguien X, porque a veces en los viajes de ayuda humanitaria van personas no necesariamente profesionales, sino van de algunas instituciones de ayuda humanitaria. Hicieron el comentario, pero tanto se preocupan lo que les hemos traído carpas que valen más que sus casas, ¿no? Porque las casas eran de carrizo, de adobe, ¿no? Entonces, ese comentario fue muy desatinado, ¿no? Muy, muy desatinado. Ese material es muy bueno, tiene muchas bondades, es de la zona y es habitualmente como ellos hacen sus construcciones. Entonces tú le puedes llevar lo mejor que para ti tú consideras que es más valioso, todo, pero esos materiales cumplen una función importante. Entonces son muy valiosos, mucho más valiosos de lo que nosotros pensamos. Si tú le haces una comparación errónea con lo de acá, obviamente que no será lo mismo. Entonces, nunca generemos esos juicios erróneos que pueden lastimar a las personas, ¿no? Porque hablamos de su etnia, de sus costumbres, del lugar de origen, de dónde es, justamente por esta razón, porque tenemos que generar un valor especial sobre ellos, sobre su estilo de vida, sobre su dignidad como seres humanos. El hecho de que estén en una situación temporal, ¿no? Quizás por la situación adversa, así como los encontramos, pero eso no quiere decir que nosotros vulneremos sus derechos o que no los respetemos o que vayamos en contra de su dignidad. Por el contrario, es momento de revalorarlos, ¿ah? Y darles a ellos justamente esa confianza en que obviamente no han perdido eso, jamás lo perderían tampoco. Y es una situación que quizás están pasando ellos, podríamos pasarlo nosotros, pero que es un momento de ellos y estamos aquí para apoyarlos. Bien. Eh, Dentro de lo que nosotros vamos viendo, hay algunas situaciones pues, de ver los procedimientos, ¿no? Los procedimientos frente a las reacciones emocionales de las personas en unas situaciones de emergencia. Eh, si nosotros hablamos de prepararnos, hablamos de cómo está la situación para hacer la intervención. Hay que prepararnos, hay que conocer, con las personas que de pronto nos convocan o nos llevan para que nosotros podamos realizar este tipo de intervenciones, que nos den al menos una descripción de los sucesos para nosotros llegar mejor preparados, ¿ya? Informarnos sobre qué cosa, con qué cuentas. Yo les hablaba de ser agentes, mediadores, para que las personas puedan cubrir sus necesidades.
Entonces, si yo me acerco a una persona, tengo que tener información para orientarlas también. En esa medida logro su tranquilidad, su serenidad. De pronto me pueden decir, pero no hemos tomado agua hace un día y no sabemos dónde proveer. Entonces, podemos ser nosotros un nexo en que sí, podemos nosotros darle la información o nosotros canalizar esa necesidad y llevarla como una información que, para que puedan proveer de ese recurso tan importante como es el agua y la persona logre estar obviamente con esa satisfacción de haber cubierto esa necesidad. Eso es importante. Entonces, primero saber qué es lo que pasó, informar sobre los servicios y sistemas de apoyo que están disponibles, qué podemos ofrecer y qué no se puede ofrecer. ¿Ah? Informarse sobre los aspectos también de seguridad, los cuidados. Me hace acordar esto de proveer y justamente el agua, pues cuando se intervino en Piura, ¿no? No en esta época del dengue, ¿no? Hace algunos años atrás, pues todo el personal nuestro cuando intervenía, todos teníamos que llevar cuatro como mínimo, cuatro de esos pequeños bidones de 5 o 7 litros de agua y en las visitas que realizábamos, al menos le dejábamos una de esas botellas a cada familia. Y eso lo hacíamos de manera diaria, ¿no? Entonces, había esa previsión de agua, ¿no? Llegaban por containers el agua para poder nosotros llevar a las personas. Entonces, pues somos nexo. No solamente realizas una actividad, sino ayudas, te sumas al esfuerzo y también las personas ven que estás tomando en cuenta sus necesidades, sus peticiones y obviamente te genera un espacio en sus vidas momentáneamente donde tú puedes ayudarlos de una manera mucho más cercana y eficiente. ¿Mm? El observar, ¿no? Comprobar esa seguridad, que las personas estén bien, que estén tranquilas. ¿No? Comprobar si hay personas con necesidades básicas urgentes. ¿No? Lo último que se ve a veces es que nosotros podamos generar algunas situaciones de a ver, dice, por ejemplo, lo último que se deja de lado a veces es las personas que tienen algunos diagnósticos, ¿no? Los pacientes con mayor frecuencia que hemos visto son personas con diagnóstico de depresión o trastornos mixtos, son personas con diagnóstico de esquizofrenia y que ellos tienen que tomar una medicación de manera regular y nos centramos, o los sistemas de salud, a veces de intervención, se centran en las dolencias físicas y se olvidan un poquito, ¿no? Entonces, eso está cambiando muchísimo gracias a la intervención nuestra, de todos los psicólogos que intervenimos en situaciones de emergencia. Entonces, eso es importante, ¿no? Ver esas personas que tienen necesidades urgentes, no solamente salud mental, no solamente salud física, sino algún otro tipo de necesidad. Personas que tienen discapacidades físicas, que no pueden quizás desplazarse por sí mismas, ¿no? Necesidades de personas que están postradas en cama también. Y todo eso conlleva. Eso lo logras ubicar cuando haces las visitas domiciliarias, ¿no? Dependiendo de la zona, la geografía, como te dije, ¿no? Si vas a la selva, pues hay caseríos, y para llegar de una casa a otra casa, pues tienes que caminar considerablemente, no es tan cerca. Entonces, eso a veces dificulta un poco la intervención, pero no la hace imposible, al contrario, lo hace un reto, ¿no? Compruebe si hay personas con reacciones de angustia grave. Estas situaciones son importantes y por eso ahora dentro de todos los equipos de intervenciones se considera un psicólogo, logro para nosotros y es algo muy importante. Entonces, por eso tenemos que tener esos conocimientos, esa predisposición a trabajar en equipo y a prestar la ayuda humanitaria y seguir fortaleciendo la intervención y el espacio muy bien ganado de muchos antecesores nuestros que han logrado lo que nosotros tenemos ahora, un espacio donde realizar nuestras actividades y ejercer lo que son nuestra carrera y poner en práctica nuestros conocimientos. Escuchar, que es una habilidad muy importante, muy hermosa, acercarnos, ¿no? A las personas que puedan necesitarlos. Tenemos que ser observadores, muy empáticos,
personas muy metódicas en el sentido de la observación y reconocer con las visitas, el caminar, el saludar a las personas, el verlas en un momento u otro, nos hace percatarnos de qué personas van necesitando algo más. Y conforme las personas te van aceptando como parte de ese entorno, van a empezar a manifestar sus necesidades. Algunas son notorias, algunas no, y es importante generar ese nexo de confianza, ¿ya? Entonces, buscando siempre el ayudarlos a que estén tranquilos. Y la tranquilidad, como le decía algún momento, cuando ustedes están acá, si nos decían, ustedes acá estamos tranquilos. Espero que no se vayan en mucho tiempo, ¿no? Eso pasa en algunos lugares donde uno va, donde uno llega y luego cuando ya te tienes que replegar, te tienes que ir, la gente siente realmente esa ausencia y te lo dice. Pero lo bueno es que a veces hay relevo, ¿no? Bueno, hasta que termine, ¿no? El tiempo de intervención en la zona o donde vamos y las personas hay que empoderar a los locales para que ellos se queden a cargo. ¿Mm? Y los casos que tú has visto, por eso es importante ese sistema de historias, importante la intervención, importante cuando llegamos a un lugar, nos ponemos al servicio de las personas locales, ¿no? Para que ellos siempre tomen, ¿no? La manera de dirigir la operación, la intervención, las acciones, para cuando nosotros ya nos replegamos, ellos se queden a cargo de todo eso. Obviamente que la carga va a ser menor porque ya se ha avanzado muchísimo, pero igual las personas tienen que seguir confiando en sus profesionales locales. No es quitarles autoridad, no es generar ese protagonismo, ¿ya? Que opaque a las personas locales, sino al contrario, es fortalecerlos, empoderarlos para que realicen ellos su labor de seguimiento y obviamente su labor cotidiana en el lugar donde hemos intervenido. El conectarse pues ayuda a las personas a resolver sus necesidades básicas y tener un acceso a todos los servicios, ¿no? Porque estamos ahí y ese nexo de ver visualizar sus necesidades ayuda a estar siempre un paso más adelante, por así decirlo. Y las personas sientan que realmente se les llegó a ayudar y que no se estuvo simplemente por un momento, por figurar, ¿no? O por lo clásico que a veces escuchamos para una fotografía. No, este profesional que interviene en estas situaciones es más que eso. Por eso le decía, ¿no? Es mucho más, es muy importante, ¿no? Ayudar a las personas a hacer frente a sus problemas. ¿M? Una de las habilidades básicas de la vida es la capacidad de solucionar problemas, que si lo sumamos al pensamiento crítico, que lo haga, que analicen la situación, cómo está, cómo se encuentra, y otra habilidad que es la toma de decisiones, obviamente, y fortaleciendo, ¿no? Sus aspectos positivos, ¿no? Que es fortalecer la autoestima, una más de las habilidades, ayuda muchísimo. Y el pensamiento creativo, que ayuda a elaborar estrategias novedosas, nuevas, o de pronto donde no se veían posibilidades, ellos las recreen y en comunidad, en conjunto, se percaten que pueden hacer algo diferente, algo novedoso que los lleve a salir adelante. Eso es importante. Y viene el manejo de emociones, que también es otra habilidad, que es el gestionar bien sus emociones, el serenarse, fortalecer esa inteligencia emocional que le dé la posibilidad, obviamente, de no generar esas interferencias, por así decirlo, y tomar mejores decisiones. Qué importante, como un tema tan básico, tan conocido por todos, las habilidades sociales o habilidades básicas, te dan la posibilidad de que tú ayudes a fortalecer a las personas en su capacidad de respuesta ante situaciones adversas. Algo tan sencillo, tan cotidiano, tan conocido, ¿ah? Como realmente resulta siendo tu manera de ayudarlos más eficiente, tu herramienta clásica y precisa. Y qué importante. Y eso está en la mano. Entonces puedes hacerlo. Siempre proporcionando la información clara, precisa, confiable, para que ellos puedan decir, esto se puede, esto no se puede, esta es la información, estos son los datos, y así puedo salir adelante. Importante como eso. Conectar a las personas con sus seres queridos
y con la red de apoyo social, básico elemental. Este cuadro es una especie de un resumen que te ayuda obviamente a que tú visualices todo. ¿Ah? El prepararse, el observar, el escuchar y el conectarse, que es algo muy, muy importante. ¿Ah? Entonces, la conexión es lo clásico. Ninguna subordina a la otra. Pero si tú te conectas, realmente puedes hacer ese trabajo muy, muy eficiente y no va a ser un trabajo, va a ser una acción, va a ser una intervención humanitaria que va a ayudar a personas a que obviamente salgan adelante, que es el objetivo básico, principal, en lo cual tú estás yendo a hacer. Y bien, y también es importante, ¿no?, saber, entender, pensar en qué cosas no se deben hacer en los primeros auxilios psicológicos. ¿No? Siempre es importante. ¿No? Uno, en el contacto no debes contar tu propia historia. No es, como dije, el protagonismo, si permite la expresión, no es tuyo. La historia es de la persona que vas a ayudar. Esa es su historia, esa es la historia que interesa momentáneamente. No la juzgues, no compadezcas, no le tengas pena, no hagas eso. Y tus gestos, que sean gestos obviamente de predisposición, de que estás allí para ellos, de que pueden obviamente confiar en ti. No es que no les pueda pasar nada, porque no somos infalibles, somos seres humanos. ¿Mm? También nos podemos equivocar todo. Por eso no ofrecer más de lo que podemos, sino es lo justo, lo necesario y lo importante que estamos ahí. ¿No? Las dimensiones del problema, permitir esa visión de túnel. Jamás hagas eso, jamás. Tú no eres el salvador del mundo y lo que digas, tú no es lo único que pueden escuchar, ¿no? Esa visión de túnel, lo que yo digo, el problema es así, y ahí está, tienes que estar ahí. No, tengo que abrir un abanico de posibilidades. ¿Ah? Tengo que dar diferentes opciones y permitir un trabajo en equipo, fortalecer esa capacidad de visualizar, como se decía, el mañana con optimismo, verlo con esperanza y poder acoger opiniones, ayuda, oportunidades también de otras personas, otros profesionales. No solamente visualizaron de que pasó esto y que es una catástrofe y que es lo peor que te ocurrió en el mundo. No, ya ocurrió, nadie lo decidió así, ocurrió. Entonces tenemos que mirar hacia adelante, pero obviamente brindándole todas las aristas que pueda yo como oportunidades para que pueda acogerlas y pueda salir adelante. ¿De acuerdo? Una acción concreta que no puede resolver todo ahora. No ofrezcas eso. No ofrezcas una inmediatez cuando estamos hablando de un proceso, ¿no? De todo un proceso de recuperación, un proceso de salir adelante, un proceso de sanar heridas, un proceso que muchas veces las palabras son importantes, pero el tiempo es quien ayuda a sanar heridas. Entonces eso es muy importante. Entonces no se ofrece, no se hace una propaganda de algo, ¿no? De una manera irresponsable. No. Entonces, hay muchas cosas que hacer, hay mucho que trabajar, no estamos solos, tenemos apoyo, está la comunidad, está la familia, están personas que te quieren, personas que te valoran, personas que te respetan. ¿Ah? Esto es algo que llevará algo de tiempo, pero lo importante es tener la fe en uno mismo, la fe en las personas, la confianza en que esto con el esfuerzo de todos se va a lograr superar, afrontar en la medida de lo que se pueda. Tampoco ofrecer algo que no podrá ocurrir, no se puede hacer eso. El seguimiento, también se lo decía en algún momento, suponer que la persona seguirá con la acción sobre el plan bajo su propia responsabilidad, no va a ser así. Ya le dije, cuando uno interviene, va a estar momentáneamente, no va a estar siempre. Entonces, para el seguimiento, los procedimientos son los siguientes. El tiempo que te quedas, que es máximo una semana, te quedas ahí trabajando y les vas indicando a las personas, van a venir mis colegas, mis compañeros y van a seguir lo mismo. Si es posible, regreso, si no, ya no regresaré, pero hay personas que van a estar siempre con ustedes.
y de plano tienen su establecimiento de salud, tienen su psicólogo, tienen su personal, que ellos van a quedar con ustedes. Entonces, estamos generando algo concreto, algo real. No estamos dando una esperanza que no es real. No voy a ofrecer algo que no voy a cumplir. Entonces, eso es importante. Entonces, en un momento se cometen errores, ¿cierto? Pero el seguimiento de 6 meses, uno no se va a quedar 6 meses en un lugar donde había una situación adversa. Eso es algo irreal. Entonces no puedo ofrecer eso. Que la acción, la intervención dure 6 meses, puede ser. Ha ocurrido, como cuando trabajamos en Ushua, si ustedes conocen, es en Ayacucho, donde fue el envenenamiento masivo algunos años atrás, fuimos a intervenir y el ofrecimiento del Ministerio de Salud fue de intervenir 6 meses, creo, si no me equivoco, pero nosotros íbamos y ahí sí nos ampliaron a 10 días, ¿no? Por la naturaleza, la situación, y cada día nos relevaban, y así duró 6 meses, pero no nos quedábamos ahí, entonces eso es importante, pero la gente se acostumbra en esas circunstancias, pues los pobladores, eso parecía un pueblo fantasma, porque hubo ese envenenamiento y la gente salió del pueblo y se quedaron muy pocos pobladores y progresivamente fueron regresando. Entonces, ya cuando, de acuerdo, bueno, lo que me tocó intervenir, ya había un gran número de gente que había regresado. Después ya no regresé yo, pero regresaron otras personas a seguir el trabajo. Entonces, eso es importante, que ofrezcamos lo que se va a dar, no lo que es imposible. Entonces, que va a haber un seguimiento perfecto. Y ahí se empoderó al responsable del establecimiento de salud. Entonces, eso fue lo importante y trascendente en esa parte. Entonces, al margen de toda la acción que se realizó durante todo ese tiempo, igual se dio ese empoderamiento a esta persona que se quedó a cargo del establecimiento y generar ese vínculo pues, de confianza con, con sus pobladores. Bien, Eh, aunque recuerda siempre esto, ya para cerrar, aunque los primeros auxilios psicológicos implica escuchar, no consiste en presionar a la gente para que relate lo que sintió o cómo reaccionó frente al suceso. Acuérdense de esto, ¿no? Todo se puede hacer de una manera fortaleciendo el diálogo, siempre el respeto, la consideración, pero respetando lo que la persona pueda expresar. Si considera que es oportuno hablarlo, expresarlo, perfecto. Si considera que requiere guardar silencio, hay que ser respetuosos de ese silencio. Ahí vienen las particularidades y las características personales de cada ser humano. Por más que hayan estado expuestos a una misma situación, cada uno, les decía, va a reaccionar de manera diferente. Entonces, qué importante tener esa delicadeza, ese tino de poder ser cautelosos con este manejo. Entonces, manejemos eso y nuestras intervenciones obviamente van a ser de la mejor manera. Esta es una información importante, le decía, unifiquemos esos criterios y ir trabajando, fortalezcamos los conocimientos teóricos con esas cualidades personales que debe tener un profesional para realizar este tipo de intervenciones, siempre teniendo en cuenta el cuidarnos nosotros, teniéndonos como una prioridad, no esa prioridad que subordina al resto o que cumpla un egocentrismo, no, sino una prioridad porque voy a ser un agente que lleve apoyo a diversas personas. Eso, les decía, hace que se tenga un valor, no que subordinos seamos más que las personas, no, sino que somos profesionales que vamos a ofrecer algo a gente que momentáneamente está vulnerada pues en muchos aspectos, ¿no? Y necesitamos que se fortalezcan y puedan salir adelante. Sinceramente espero que esta información les sea de ayuda, es información importante, es mucho lo que se puede ver también. La proyección a otro tema es un poco el rol del psicólogo también, netamente en situaciones de emergencias y desastres. Espero contar con su presencia para el desarrollo de ese tema también, que ya lo estamos proyectando.
y es un tema bastante enriquecedor y siempre buscamos que abrir mucho más puertas y dar el reconocimiento al trabajo del psicólogo, que obviamente es transversal a muchas especialidades, muchas áreas y que está cobrando la importancia del caso. Bien, sin más que decir, solo me queda agradecerles por su tiempo, su atención y su interés en conocer un poco más sobre este tema no nuevo, pero sí que poco a poco va cobrando más importancia en muchas de las intervenciones, ¿no? Básicamente en las intervenciones en crisis, propiamente dicho, ¿no? Que son situaciones muy complejas donde las personas necesitan un soporte, un apoyo momentáneo, inmediato, ¿no? En lo posible, que los ayude afrontar la situación estresante del momento. Bien, muchísimas gracias por su tiempo y espero verlos en otra oportunidad. Agradecer al licenciado Briones por su capacitación. Vamos a aprovechar unos minutos, licenciado, para hacer una ronda de preguntas. Licenciado. ¿Alguno de los participantes desea hacer preguntas al licenciado Briones?